Bendecido día para todos los que estamos aquí y para todos los que están recibiendo o van a recibir en este momento este mensaje poderoso que viene de parte del Señor para cada una de nuestras vidas. El título del mensaje es Cuando sentimos que Dios está distante. Lo encontramos en el texto bíblico de Isaías 59, versículo 1 y versículo 2. Hermano, en nuestra sociedad actual es común escuchar a la gente que dice, ¿dónde está Dios? Estoy en un proceso difícil y Dios no me ve. Estoy en un proceso muy duro y no recibo respuesta de Dios. ¿En dónde está Dios? Señor, estamos viendo sufrimiento, injusticia, maldad, padres contra los hijos contra los padres. Hermano, estamos viendo tantas cosas. Le decimos, Dios, ¿dónde estás tú? ¿Por qué está pasando tanto? Y muchos predicen, lo que pasa es que Dios se ha alejado de nosotros. Yo quiero que en esta mañana tú cambies el concepto que te cuentas, que Dios no se ha alejado de ti, porque Dios nunca se aleja de sus hijos. Lo que pasa es que Dios está ahí a la espera, porque el que se alejó de Dios fuiste tú y fui yo. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Pero hoy quiero invitarlo a cada uno de ustedes a que reflexionemos sobre esta verdad fundamental que vamos a aprender, y es que Dios jamás se ha alejado de nosotros, porque Dios es un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Padre que no escatima nada para bendecirnos a cada uno de nosotros. Pero sí te digo que tú y yo, por cualquier cosa nos alejamos de Dios. ¿Cuántas veces la gente cambia una salida por no la simple, lo más simple que como cristianos podemos hacer, llegar a la iglesia y recibir un mensaje de Dios? Nada más partiendo de ahí, es una lejanía que se produce entre usted y Dios. Y no es Dios, porque Dios lo está esperando a usted para que usted reciba un mensaje, para que usted alimente su área espiritual, para que usted pueda crecer espiritualmente, porque para eso es la palabra del Señor. Para salir de aquí ya no ser lo mismo allá afuera, porque algo nuevo hemos aprendido en la mañana de este día. Y el Señor le habla a sus hijos como le hablaba en su tiempo al pueblo de Israel. Le hablaba directamente al pueblo de Israel, pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? Se quejaba, Dios, ¿dónde está? Cuando venía el enemigo en guerra a buscarlo. Pero ellos no se daban cuenta de lo que habían hecho antes para que Dios permitiera que el enemigo llegara allá. Por eso Dios no podía ayudarle, hermano, ni te puede ayudar a ti tampoco. Si tú no vuelves en sí, si tú no te arrepientes de tu pecado, si tú le das la oportunidad a Cristo de que empiece a reinar en tu vida personal, entonces Dios no te puede ayudar. Eres tú el que no le das la entrada a Dios. Eres tú el que no decides que Dios pueda hacer un cambio en tu vida. Eres tú el que no decides que Dios te puede ayudar en cada proceso. Hay gente que dice, pero ¿tú crees que Dios me va a perdonar ese pecado tan grande que yo cometí? Sí. Porque el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cualquier pecado que como humanos cometemos, Dios nos va a perdonar. Y ese perdón es la ayuda que Dios nos da a nosotros para poder salir adelante. Ahora, hermano, si tú no le pides ayuda a Dios con tu arrepentimiento y tu nueva vida, hermano, seguirás sufriendo las consecuencias de todas las cosas y de todas las iniquidades que tú cometes todos los días. ¿Sabe qué? Eso también es para nosotros hoy. Eso era lo que Dios le hablaba a Israel. Vive la consecuencia de tu pecado, camina bajo esa consecuencia, hasta que se humillaban delante de la presencia de Dios. Hermano, esa misma manera de tratar a Israel es la misma que Dios hoy también nos trata a nosotros. Tenemos que humillarnos delante del Señor, tenemos que apartarnos del pecado que hemos cometido nosotros y volver en sí delante de la presencia del Señor. Hoy descubriremos cómo podemos volver a acercarnos a Dios, reconociendo que Él siempre ha estado allí, que nosotros hemos sido los que nos hemos apartado de la presencia del Señor. Pero quiero que sepas algo: Dios siempre te va a esperar con los brazos abiertos para recibirte, porque somos sus hijos. ¿Qué padre cuando su hijo peca, se porta mal, lo echa de la casa sin antes escucharlo? No, yo no creo que exista eso. Yo creo que somos, entre comillas, buenos padres, que cuando nuestros hijos vienen y se arrepienten delante de nosotros, ¿qué esperamos? Sino darle un fuerte abrazo a nuestros hijos y bendecirnos. Si nosotros siendo humanos hacemos eso, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama con amor eterno a nosotros? Amén. El primer punto dice,
Sentimos que Dios está distante, pero no es así, porque Dios es inmutable. Vámonos a Isaías 59, versículo 1, palabra central. He aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. He aquí no se ha cortado la mano de Dios para salvar. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está la mano de Dios para levantarte, para recogerte, para ayudarte, para fortalecerte, para formarte. Dios quiere hacer todo lo bueno contigo y conmigo. Toda clase de bendición Dios quiere derramar sobre cada una de nuestras vidas. Entonces, en nuestros momentos de infinita necesidad, hermana, Dios siempre va a estar disponible para nosotros. No te olvides de este mensaje. Dios siempre va a estar disponible para ti. Pero tú tienes que dejarte hallar de Dios. Tú tienes que llegar a la presencia de Dios. Tú tienes que pedirle a Dios que en la necesidad que tú tienes, la única respuesta favorable es la de Él. Es la única respuesta. No importa lo que diga el vecino, lo que diga el presidente, lo que diga mi jefe, lo que me importa es lo que Dios diga de mí. Lo que Dios piensa de mí, lo que Dios ya sabe de mí y lo que Dios quiere corregir de mí y también lo que Dios quiere enseñarme a mí. Eso es lo que a nosotros nos tiene que importar en este tiempo. Además, mire lo que afirma Isaías, que el oído de Dios no se ha endurecido para oír. Él tiene su oído dispuesto cuando el justo clama, inclina el rostro, el oído y responde. O sea, el oído de Dios no se ha endurecido para nosotros, lo que demuestra la misericordia que Dios tiene todos los días para cada uno de nosotros y la compasión que tiene para cada uno de nosotros como hijos suyos. Mira lo que es el Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Mire usted eso. No es que Dios llegó, hay gente que dice, no es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que no puede. No, el Dios que nosotros tenemos es lento. Él está, espera. ¿Ah? ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros a reconocer y a poder volver en sí para llegar a la presencia de Él. Por eso dice que es grande ¿en qué? En misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Compasión, amor. Él se compadece de nuestras necesidades, derrama su amor todos los días. El sol sale para los buenos y para los malos, derrama su misericordia y su amor todos los días, ¿o no? Todos los días vemos esa misericordia de Dios. Ahora, un atributo que es fundamental en Dios es la inmutabilidad. Hermanos, Dios no cambia. Dios no cambia su ser. Él no está sujeto a ningún cambio, hermano. Él permanece por los siglos de los siglos tal cual es. Sus atributos no cambian, sus determinaciones no cambian. Lo que Él dijo no lo hará, dice la Escritura. O sea que no va a cambiar nunca. Y este es un concepto que nos asegura, nos confirma que Dios no cambia ni tampoco se aleja de ti. Porque lo dice la palabra, yo nunca me alejaré de ti, yo nunca te voy a dejar, siempre voy a estar ahí. Entonces, como Él no cambia, esas promesas siguen firmes para cada uno de nosotros en este tiempo. En nuestra naturaleza humana es diferente, somos facilitos para estar fluctuando. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Además, nos desviamos del camino. Nosotros estamos llamados a caminar en la rectitud, derecho, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No podemos cambiar en esa parte de nuestra vida, al contrario, tenemos que caminar derechito. La Biblia nos enseña también que Dios es inmutable. La misma Biblia dice, el poder de Dios no se puede aumentar ni se puede disminuir, es el mismo poder por siempre. Porque no cambia, es inmutable, hermano. Él nunca aprende, hermano, y Él nunca se va a olvidar de las bendiciones que ha declarado para nosotros. En cambio, Él sí se olvida de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, cuando caminamos delante de la presencia de Él y nos arrepentimos. ¿Sabe? Y Él no puede perder algo que es fundamental en Dios, que Él es perfectamente santo. Y Él no va a cambiar de ninguna manera. Los seres humanos podemos cambiar y cambiamos de muchísimas maneras, pero Dios siempre va a ser fiel, firme en el propósito que ha trazado para cada uno de nosotros. Vamos a Santiago 1:17.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios dijo hoy que hoy me sanaba y sale mañana como que me pongo peor, o sea, ¿dónde está la palabra de Dios? Se mudó de una negativa, de una positiva a una negativa. No. Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Lo que Dios decidió, eso es lo que se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede cuando sentimos que Dios está distante? ¿Sabe qué sucede? Es que si nos ponemos a analizar, nos podemos dar cuenta que nuestras decisiones, nuestros pecados y nuestras iniquidades son las que han hecho una brecha entre Dios y cada uno de nosotros. Acuérdense que nuestros pecados son los que nos separan de la presencia de Dios. ¿Quién ha hecho la brecha? ¿Dios o usted? Nosotros somos los que hemos hecho la brecha delante de Dios. Y este pasaje nos revela algo importante, que la distancia entre Dios y nosotros, dice aquí la Escritura, no debe ser retirada por el Padre, sino por nosotros mismos. Porque nosotros tenemos que llegar al arrepentimiento para poder quitar esa pared, esa brecha, para poder estar en la presencia del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Dios permanece fiel, porque Dios es constante, porque Dios no se cansa, siempre nos está esperando con los brazos abiertos a que volvamos a Él, pero elegimos el pecado y nos alejamos de la presencia de Dios. Hermano, yo no le voy a decir algo. Las personas que han vivido en el pecado saben que el pecado es bien deleitoso. Y que es muy difícil salir del pecado cuando no tomamos la decisión correcta de levantar los ojos al Señor y decirle: Dios, ayúdame, yo necesito tu fortaleza, yo necesito de tu poder para yo salir adelante en el proceso en que yo me encuentro. Por eso nos alejamos de la voluntad de Dios, porque nos gusta el pecado, porque se deleitan en el pecado, y nos alejamos de la presencia de Dios. Después dice: ¿dónde está tu Dios que te estoy buscando y no te encuentro? ¿Dónde está Dios que tengo una necesidad de parte tuya y no la recibo? Créame, hermano, que usted ha hecho una barrera que no le permite a Dios alcanzarte en este tiempo. Por eso mire lo que dice Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y sabemos que Dios no oye ¿a quién? Al pecador. No lo oye. El pecador puede orar y orar y orar, pero Dios no lo va a escuchar, porque aquí lo dice claramente la palabra de Dios en el Juan 9:31 que acabamos de leer. Dios no lo va a hacer, porque no se puede retractar de la palabra que ya nos dejó. Hay gente que dice que el que reza y peca empata. No, señor, esa no es una verdad bíblica. Porque no podemos estar jugando con lo santo y con lo profano. O somos pecadores o somos verdaderos hijos de Dios. Pero en dos aguas no podemos estar. Y por eso dice aquí: pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese lo oye. ¿Y qué hacer la voluntad de Dios? Vivir en los preceptos y en los mandamientos del Señor. Algunas cosas que pueden impedir que nosotros experimentemos la cercanía que debemos tener con Dios es hacer nuestra propia voluntad. Es que yo hago con mi vida lo que yo quiero. ¿Cuánto le hemos dicho? Por eso ahí entra el orgullo y ahí entra el egoísmo. Porque tu vida le pertenece a Dios. Entonces tú no puedes hacer con tu vida lo que tú quieres. Tú tienes que hacer la voluntad del Padre con tu vida, que para eso Dios te la dio. Yo no puedo dañar mi cuerpo tomando y haciendo cosas que dañan mi cuerpo. Yo lo tengo que cuidar. Porque cuando yo he recibido a Cristo en mi corazón y camino una vida cristiana conforme a la palabra, mi cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo de Dios, que yo tengo que cuidar para sacar adelante. Entonces el orgullo y el egoísmo nos impiden caminar a nosotros de esa manera. Entra también el resentimiento. Me estoy enojando, me enojo con Dios porque Dios no hace las cosas como yo quiero que las haga. Yo quiero que Dios haga las cosas a mi manera, no como Dios quiere hacerla en nuestra vida. Nosotros no somos nadie para manejar a Dios en ninguna de las maneras. ¿Sabe? Por eso usted se ensordece
Y por eso usted no alcanza a escuchar la voz de Dios. Porque usted no puede tener resentimiento en el corazón, porque el resentimiento es una raíz que se convierte en pecado y no lo deja usted estar en la presencia del Señor. Por eso Dios nunca le va a escuchar a una persona resentida lo que le está pidiendo al Señor. Miren bien que este es un tema muy profundo, hermano, para analizarlo nosotros, para aprender, para que el año entrante, que hay un nuevo comienzo, empecemos el año con todas las baterías espirituales puestas para tener una vida de bendición. Ahora dice también, orar erróneamente. La mayoría de las personas ora con la esperanza de cambiar a Dios. Señor, yo quiero que tú me regales esto, yo quiero que hagas esto, que mira, que le digas a aquel fulanito esto y esto y esto. ¿Acaso nosotros tenemos que mandar a Dios? ¿O Dios es mandadero de nosotros? ¿Queremos gobernar a Dios? No, hermano, no tenemos que orar de esta manera, porque esa oración tampoco la recibe Dios. Pero Dios es inmutable y es inalterable. Lo que Dios dice, así es. Y Él lo confirma todos los días en la Escritura. También cuando eres idólatra, crees que tú sabes más que Dios, que tú estás por encima de Dios, es una idolatría tremenda que nosotros no podemos tener como hijos de Dios, porque entonces tampoco a los idólatras Dios le escucha la oración. Eso es adorarte a ti mismo. Usted creerte tú que eres un ser superior. Y el único superior se llama Dios. El razonamiento. Ahí están los deseos. En el razonamiento están los deseos, están las percepciones, las ideas, todo lo que yo creo está ahí. Entonces yo estoy esperando en mi percepción que la respuesta que Dios me va a dar en el proceso que yo le estoy pidiendo es esta y esta y esta. Estás equivocado. Dios no responde de la manera en que tú y yo le pedimos a Dios que responda. Él responde conforme a la sabiduría y el conocimiento que tiene de cada uno de nosotros. La desobediencia también te impide estar muy cerca de Dios, sino que te aleja de Dios, porque no quieres vivir bajo la voluntad de Dios, bajo la cobertura del Señor. ¿Sabes? Tú tienes que entregarte. A una persona no está segura de entregarse totalmente a Dios, vive también en esta desobediencia. Es que yo le he dicho ya tantas veces, hermano, es que el que usted venga a la iglesia, que la gente está convencida. Hay personas que me dicen, no, es que ella tiene 15 años de estar en la iglesia, es que ella tiene 10 años de estar en la iglesia. ¿Y eso qué? El estar en la iglesia no me dice que tú eres un cristiano, porque hasta el diablo se sienta en la iglesia y escucha la palabra. El testimonio de vida que yo le doy a los demás, eso es lo que va a decir si yo soy un cristiano o no soy un cristiano verdadero. Cómo me comporto con los demás, cómo le extiendo mis manos para bendecir a los demás, cómo le extiendo mis manos para bendecir el reino de Dios, cómo le extiendo mis manos a aquel que está caído. Porque hay gente que dice al caído caerle. No, señor, al caído, el verdadero cristiano. Miren lo que hizo el samaritano. Pasaron el levita, pasó el sacerdote y dejaron a la persona ahí tirada, pero pasó un samaritano que era enemigo del pueblo judío y se agachó, lo cargó, lo montó en su caballo, lo llevó al mesón, pagó todos los remedios, y si algo te falta cuando regrese, yo te lo doy. Ese es un verdadero cristiano y era enemigo del pueblo de Israel. Hermano, ser cristiano aparentemente es fácil, pero no es fácil. A veces nos arropamos con la palabra yo soy cristiana, pero no somos cristianos. Cristiano es el que hace la voluntad perfecta de Dios aquí en la tierra y camina bajo esa cobertura. Mira, históricamente nosotros, está la tibieza, está la desconfianza, está la riqueza, y yo no terminaría de enumerarle cuántas cosas nos apartan a nosotros de la presencia del Señor, hacen que Dios se aleje de nuestra vida. Cuando damos más la riqueza, cuando eres tibio, acuérdate que si eres tibio, mejor es que sea frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. A Dios no le gustan los tibios. Históricamente, la humanidad ha experimentado todos los periodos, todos los cambios, ¿verdad? En las épocas de decadencia espiritual o de una bien empinada espiritualidad. Pero después de esa espiritualidad viene una decadencia. Y en esa decadencia hay que tener mucho cuidado para no caer. Y este pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, sabe que rápidamente se alejaba de Dios. Ya Dios le dio tremenda bendición y aquí lo hemos visto. Dios te ha dado tremenda bendición, tremendo milagro. Ya lo recibiste, ya lo degustaste, le diste la espalda a Dios y te fuiste. ¿Será que es diferente el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? No, es igual. Es igual, nos seguimos comportando de la misma manera, pero Dios está dispuesto
como hacía con Israel, de abrir sus brazos y recibirnos nuevamente cuando llegamos con un corazón limpio y nos arrodillamos delante de su presencia cuando se arrepienten. ¿Cómo se refleja nuestra sociedad actual esta misma tendencia? ¿Cómo la vemos todos los días aquí en el mundo en que nosotros habitamos? Hermano, hoy la vivimos en una era de distracciones. Están los computadores, están los celulares, está el materialismo por todos lados, que están embruteciendo al pueblo de Dios, aún al pueblo de Dios. Se pasan horas y horas y horas en vez de estar horas y horas orando y hablando delante de la presencia del Señor. Estamos igual, hermano. Mira, dice aquí la Escritura que la tecnología, el materialismo y las ideologías seculares son aquellas que nos están haciendo daño en este tiempo, en el día de hoy, en la actualidad, hermano. Y hemos permitido que estas cosas sucedan en nuestra vida porque llenamos, dice que el vacío, es que yo me lleno viendo el celular, es que yo me lleno haciendo esto. No, hermano, ese vacío de Dios no lo llena nadie. Usted está con ese tiempo, pasa el tiempo, se para donde está y otra vez está el vacío, porque el vacío de nuestro corazón solamente Dios lo puede llenar. Por eso usted se aleja de Dios cuando se enreda en estas circunstancias del mundo y se aparta de la presencia de Dios. Entonces, le invito que a partir de hoy no caiga en ese error, sino que cada día tengamos mayor comunión con el Señor, mayor relación con Dios, porque ese Padre que nosotros tenemos es excelente, es demasiado bueno para perdonarnos y abrigarnos nuevamente. Segundo, sentimos que Dios está distante cuando tomamos decisiones incorrectas. Vámonos a Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Quiénes fueron los que hicieron que ocultara el rostro de Dios para no oír? Nosotros. Porque está diciendo, pero vuestras iniquidades. Hermano, ahora vamos a aprender lo que es una iniquidad, para que usted vea lo terrible en el error que nosotros caemos todos los días. Se refiere a la cualidad del inicuo. La iniquidad es una cualidad del inicuo. ¿Saben ustedes quién es el inicuo, verdad? Bueno, ¿qué designa qué? Designa maldad, designa perversidad, abuso y gran injusticia. Es decir, todo acto contrario a la moral, a la justicia y a la religión. Todo acto contrario a eso se llama iniquidad. Además, la palabra iniquidad viene del latín iniquitas, que se traduce cualidad de injusto. O sea, una persona que vive la iniquidad es una persona sobremaneramente injusta. Mire hasta dónde nos llega. ¿Y cuáles son los sinónimos? Injusticia, maldad e infamia. Mire hasta dónde. Y esto de su gravedad, de esta iniquidad, está por encima del pecado. O sea que lo peor que puede pasar a nosotros es ser una persona que vive en iniquidad. Está por encima del pecado, la gravedad de esta circunstancia. Hermano, con tal, de todas maneras, que esto es una ofensa grave para con Dios. El inicuo es una ofensa, la iniquidad es una ofensa grave para con Dios. Por eso no debemos alcanzar hasta la iniquidad de ninguna manera. ¿Sabe? Está fundada en desconocer o en conocer la ley del Señor. Entonces una persona que vive en iniquidad desconoce las leyes de Dios. Y por eso es una persona que vive en esa circunstancia. Es importante que el alejamiento que se da hacia Dios no viene de parte de Dios a nosotros, sino de nosotros hacia Dios. Que nos quede claro en esta mañana que Dios nunca te ha dejado solo, como mucha gente dice. Es que Dios no me escuchó, es que Dios no le importó mi situación. Yo he escuchado personas que dicen, no quiero nada con Dios. Porque cuando mi madre estaba enferma, cuando mi hermana estaba enferma, se murieron porque Dios no estuvo ahí. No, hermana. Hay cosas que Dios permite porque ya llegó el momento de las personas. Pero tú no puedes juzgar a Dios porque nadie tiene el derecho de lanzar un dedo para juzgar a Dios. Porque Dios conoce todos los tiempos y conoce todas las formas y conoce toda la vida humana, porque Él es el creador de todo.
Sin Él nada hubiese sido creado. Entonces, hermanos, en lugar de buscar su rostro, elegimos nuestros propios caminos. Si a ti te dicen, ven acá, vamos a coger por el lado derecho porque por aquí es el camino donde nos va a llevar el Señor, la gente se pone no. Yo no estoy acostumbrada por ese camino, yo voy a caminar por este. Y la gente elige el camino por donde tiene que andar. Nosotros somos los que nos equivocamos de camino. Proverbios 3, versículos 5 y 6, mira lo que dice. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, confiamos en nuestra propia sabiduría en lugar de dejar que Dios sea el que nos guíe. No sea imprudente. Cuando yo me confío en mi prudencia, soy imprudente porque mi prudencia tiene un límite, pero la de Dios es diferente. Y Dios es el que me va a decir, fíjate del Señor, dice la Escritura. En todos tus caminos, porque Dios es el que te va a guiar por el mejor camino, te va a llevar en la mejor dirección de tu vida. Pero también Proverbios 14:12 dice algo muy importante. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermano, se nos advierte en este versículo que acabamos de leer cómo nuestras decisiones pueden parecer correctas, pero al final son las más incorrectas en las que nosotros caminamos. ¿Sabe? Eso es correcta para nuestros ojos, pero no es correcta para los ojos de Dios, porque ellos nos llevan ¿a qué? Al mal. Ay, niña, pero si es un momentico, yo no me voy a demorar, o yo simplemente voy a ver. Pero hermano, el pecado es como un imán que atrae. Si usted no está firme en el Señor, usted vuelve a caer en el error y se aparta y se aleja de la presencia de Dios. A ver, cuando estamos en estas circunstancias, si no las vivimos conforme a la palabra que acabamos de leer, ella lo que hace es que cada día nos va alejando de la presencia del Señor. Y Dios lo que quiere es que cada día nos vayamos acercando más y más a su presencia para Él poder hacer el proceso o el propósito con el cual nosotros vinimos aquí a la tierra. La vida cristiana es más fácil y más difícil que la que nosotros llevamos todos los días. Mire para que vea, observe su vida, cómo era antes y cómo es ahora. Qué cosas han cambiado en usted y qué cosas todavía están en proceso de cambio. Aparentemente hay muchos años que ser cristiano es tremendo, yo no puedo hacer. ¿Quién ha dicho que el cristiano tiene prohibiciones? El cristiano lo que pasa es que cuando lee la palabra de Dios y se da cuenta que no le agradan las cosas que nosotros hacemos a Dios, nosotros preferimos cambiar nuestra manera de vivir y ser diferentes y portándonos como verdaderos hijos de Dios. Aquí a nadie se le impone nada, la fuerza aquí todo esto es de corazón, de tu alma rendida a la presencia del Señor. Entonces, Dios lo que quiere es que usted le dé todo. A veces le damos una partecita del corazón. A veces le damos una partecita de nuestra vida. Dios no quiere eso. Dios quiere que le des todo, dice aquí la Escritura. No quiero tu tiempo, no quiero tus habilidades, no quiero tu inteligencia, no quiero tu sabiduría. Y así sucesivamente Dios nos está hablando. Dios lo que quiere, dice, yo te quiero es a ti, al que yo quiero, a ti. Dios no quiere nada de lo que tú tengas de más, porque Jesús simplemente quiere, hermanos, lo mejor para nosotros. Simplemente hacerte poco a poco mejor cada día delante de su presencia. Él quiere que seamos perfectos. Mira lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces poco a poco nos quiere ir perfeccionando. ¿Quién dijo que uno entró ya al camino del Señor y ya es perfecto? Ni con los años que tenemos ya uno es perfecto. No, pero poco a poco vamos incursionando en la perfección. Cuando caminamos conforme a la palabra que está escrita aquí para nosotros. Entonces, hermanos, algo muy importante que quiero que recuerdes hoy. Que nosotros por tomar malas decisiones terminamos alejándonos de la presencia del Señor. Y no es lo que Dios quiere para nosotros. Las razones son variadas, hermana. Puede ser el orgullo, el deseo de la independencia, el temor de perder el control de tu propia vida. Pero Lucas 15:13 y 20 nos habla algo muy puntual por la cual nosotros nos separamos de la presencia del Señor. No muchos días después,
Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Se da cuenta que cuando Dios nos ve a nosotros que venimos corriendo, porque dice, volviendo en sí, él se levanta, porque fue un hijo que fue a desperdiciar su dinero en los placeres del mundo, y cuando ya se quedó sin nada, se acordó que en la casa de su padre no hacía falta de ningún bien. Esta es la casa de tu padre, y en la casa de tu padre nunca te va a hacer falta de un bien, pero cuando tú te vas, te pasa como el hijo pródigo, cuando ya no tienes nada, cuando nadie te ayudó, cuando nadie te adelantó nada, cuando nadie estuvo contigo en tu proceso, te vas a acordar que en la casa de tu padre no te hacía falta nada. Y por eso corre el padre a buscar a su hijo y lo abraza. Igual hace Dios con nosotros, nos abraza. O sea, a Dios no le importa cuánto tiempo te hayas alejado de Él. A lo que le importa es que ya regresaste a Él y Él te pueda ayudar. Tercero, sentimos que Dios está distante cuando no hemos aceptado el llamado al arrepentimiento. Vamos a Isaías capítulo 20, Isaías 59, 20 y 21. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Hermano, el llamado al arrepentimiento nos permite volver al camino del Señor. Estamos llamados al arrepentimiento. Para todo el mundo. La noticia es que aun cuando tú hayas estado alejado de Dios, ahí está Dios para recibirte. Ahí está Dios para bendecirte. A Él no le importó el tiempo, ni las horas. Nada le importó a Dios de que tú le dieras la espalda a Dios. Pero Él viene siempre con un camino de regreso perfecto para ti. Aquí hay una gran promesa para el pueblo de Dios en 2 de Crónicas 7:14. Es muy puntual para cada uno de nosotros. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces, si se arrepienten y se apartan de sus malos caminos, mire lo que hay que hacer. Entonces Él va a abrir de los cielos y nos va a bendecir grandemente. Ahí está la bendición, la promesa para todo el mundo. El arrepentimiento no es simplemente un remordimiento que llega a tu corazón. El arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de vida. Dice aquí la Escritura. Es un volver en sí, es volvernos a Dios, es buscar el camino real que nos lleva a la presencia del Señor. En Lucas 15, del 21 al 23, mira lo que dice. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Se da cuenta? Que cuando volvemos al Señor, mire todo lo que pasa. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y le mandó a poner el anillo, que significaba autoridad, el calzado, que es la palabra del Señor. Mire toda la autoridad que Dios le dio a su Hijo. El Padre le dio a su Hijo terrenal. Cuánto más el Padre celestial para cada uno de nosotros, hermanos. Pero yo le digo algo: el arrepentimiento es un cambio profundo de mente. Un cambio profundo de mente, que no se te olvide. Y completo, hermano, que produce tristeza, dolor por haberle fallado a Dios. Por eso cuando usted tiene ese cambio en la mente, cada vez que se equivoca, cada vez que peca, lo menos que usted hace es doblar su rodilla y llorar delante de Dios, porque ofendió a Dios, porque se apartó de Dios, porque buscó lo que no era de Dios. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que Él te abraza y le dice: hijo mío, yo te perdono, yo te limpio una vez más. Y te da el amor que en este momento tú estabas necesitando. Ese es el Dios que tú y yo tenemos en este tiempo, ¿sabes? El hijo pródigo quiso abandonarlo por siempre, pero hay límites en el pecado. Cuando ya no tuvo nada, la gente no se acuerda. Cuando te quedas peladito, sin nadita en el bolsillito, la gente ni siquiera se ocupa de ti. La gente ya no te ve. Mira que estaba comiendo algarrobas con los cerdos.
porque ni siquiera los amigos que se comieron la plata de él lo ayudaron en un proceso. Hermanos, no derrame la bendición económica que Dios le ha dado gastándola, que los demás hagan lo que hagan con su dinero. Usted gaste su dinero conforme a la voluntad de Dios y siempre tendrá dinero si lo hace conforme a la voluntad de Dios. Por eso hay que cuidar la bendición que Dios nos da todos los días. Mira, Dios estaba restaurando la relación que se había dañado el corazón de este hombre para con su padre. Pero cuando ellos llegan y se unen en ese afecto fraternal, en ese amor fraternal, Dios rompe la maldición, rompe la iniquidad y le da una nueva vida a sus hijos, hermanos. Así como Israel fue restaurado miles de veces, usted lo puede encontrar en la Biblia, porque se apartaban en la idolatría, en la maldad, en el pecado. Así hoy nosotros tenemos la misma oportunidad de ser restaurados por Dios. Ahí lo vemos en Jueces 2, 10 y 12. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. ¿Provocaron a ira a quién? A Dios, adorando otros dioses en la idolatría. ¿Qué es la idolatría para nosotros en este tiempo? Adorar a otros dioses como el marido, la esposa. No quiere decir que no la ame, hago la claridad. Idolatrar, que es diferente, está por encima del amor, por encima de Dios. Todo lo que tú idolatres por encima de Dios es pecado. Tu carro, tus hijos, tu trabajo, tu empresa, todo eso cuando lo pones por encima de Dios se llama idolatría y es pecado, hermano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar la decisión de volver a Dios. No hay de otra, no hay vuelta de hoja, hermana. Y esto no es solo un acto simbólico, esto es un acto de todos los días. Voy a volver a la presencia del Señor. Voy a buscar su presencia todos los días a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno, a través de la alabanza. Todos los días voy a tener búsqueda de Dios en mi vida personal. Entonces, hermanos, viviendo en sus mandamientos. Finalmente debemos recordar que no estamos solos en este viaje. Si usted tiene un proceso, venga a la iglesia, venga de su pastora. Yo soy 24/7 para toda esta iglesia. 24/7. Vengan de la pastora, a quien encontrará la ayuda, la provisión, el consejo, el mensaje de parte de Dios para que usted pueda irse formando y creciendo espiritualmente. Tengo que caminar junto con la fe, tengo que caminar junto con mis hermanos y animarlos a ustedes que cada día sean mejores siervos de Dios, mejores hijos de Dios. Concluyo este mensaje, hermano. Recuerda que siempre en tu corazón, Dios nunca se ha alejado de ti. Tú te alejaste de Dios. Y Dios te está llamando que vuelvas en sí, como el hijo pródigo, y lo busques a Él para darte un fuerte abrazo. Su amor, su gracia y su misericordia siempre estarán presentes para ti de parte de Dios. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. La gloria sea para nuestro Dios en este tiempo. Aleluya.